El autor, la fecha y el lugar del libro de Job son todos inciertos. Puede ser que el propio Job registró sus experiencias en el libro, pero la narración de este libro, el primer libro poético de la Biblia, es una narración muy llena de sentimientos profundos. Hay mucha nostalgia, mucha pasión. Job se inspira como si cada palabra impresa tuviera una ración de sentimientos y sensaciones. El libro de Job se puede decir que es uno de los más antiguos del Antiguo Testamento. Su lección, por lo tanto, es la lección más antigua que podríamos tener. El libro de Job básicamente trata sobre cómo Job se siente confundido porque las cosas no están saliendo como esperaba con Dios. En lugar de enfocarse solo en su sufrimiento, Job cuestiona por qué Dios no está actuando como él pensaba que debería hacerlo. Y lo vemos manifestado desde el inicio. Mientras Job vio la armonía y el confort de sus hijos con satisfacción, su conocimiento del corazón humano le hizo temer por ellos. Envió y los santificaba. Ofreció un holocausto para cada uno de sus hijos. En Job vemos claramente cómo confía en la misericordia de Dios, porque sabe que fue elegido por él. La pregunta para nosotros es, ¿qué espero de Dios cuando lo estoy dando todo? Me estoy esforzando por los demás, oro por los demás, hago vigilia por la obra de Dios, clamo con lágrimas por mis hijos, lloro por mis hermanos, me levanto de madrugada y no veo una respuesta como la quiero. No veo esa respuesta. Levanto un altar, pero ese holocausto no surte efecto. Aún hay distracción y banquetes en la casa de mis hijos. Aún están siendo convidados a comer y a beber entre ellos. Aún no sabemos si hay pecado entre ellos. De pronto no hay arrepentimiento entre ellos. Aún no despiertan aquellos por quienes intercedemos. No vemos los milagros. No vemos la bendición llegar. Se tarda la respuesta. ¿Qué pasó? Es que nos volvimos tan sentimentales y estamos pasando por alto que es Dios quien dice cuándo, cómo y dónde. Él es quien pone las condiciones. Cuando echamos un vistazo a Job, vemos a un hombre extremadamente justo. El autor nos presenta a alguien que no es perfecto, pero que definitivamente es leal, respetuoso y es obediente a Dios en todo momento. Nosotros somos ese Job honesto, sufrido, esforzado tal vez. Job no sufrió por sí mismo. Sus dolores no fueron penas por malas acciones. Sus lágrimas y su lepra ni siquiera fueron castigos para la corrección. Job era perfecto. Esto no significa que Job tenía pecado, sino que no tenía culpa. Hay una gran diferencia. No deberíamos olvidar que Job, aunque era justo, no era perfecto. Él sabe que todos los seres humanos tienen fallas. Dios lo sabe. Aunque Job ofrece sacrificios por el pecado, eso no significa que sea malo en su totalidad. Nos recuerda que a pesar de ser imperfectos, aún podemos ser genuinamente justos. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En una sociedad donde la riqueza y el estatus se miden a menudo por el número de hijos que se tiene, Job sobresalía por su gran riqueza y su posición social. O sea que Job no estaba mal. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Parece ser que la familia de Job tenía una relación feliz y cercana. Esto refuerza la idea de que Job y su familia eran grandemente bendecidos y no parece indicar que se entregaran indebidamente a la fiesta y a la búsqueda de placeres. Celebraban alegremente días especiales, cada uno en su día, dice la palabra. Probablemente era su cumpleaños. No se expresa ninguna desaprobación de esta vida placentera. No necesitamos suponer que pasaban todo el tiempo en borracheras y no trabajaban. No hay indicios de que se embriagaban o que andaban de flojos o de libertinos. Su hacienda era 7,000 ovejas. Sin importar cómo lo mires, Job era un hombre destacado y adinerado. Su devoción, riqueza y posición social lo distinguieron como el más importante entre todos en la región oriental. Van a haber muchas cosas que nos serán quitadas. El enemigo nos va a querer mostrar que no nos va a quedar nada. Sentiremos que la frustración va a llegar, la desesperación va a llegar por haberlo perdido todo tal vez. También va a llegar la desilusión, va a llegar la incredulidad. Lo perdimos todo, perdimos las esperanzas, perdimos la fe, perdimos el impulso. Sentimos que las oraciones no fueron a ningún lado. Sentimos que hemos perdido el tiempo. Pero lo más hermoso, mi hermano, es que entre más lágrimas, más cercano tenemos a Dios. Entre más lloramos, más se acerca la benevolencia de Jesús. Entre más nos derramamos en su presencia, es cuando más está Dios ahí escuchando nuestra súplica,
Cuando hemos sufrido más, ahí en secreto. Cuando las peticiones se nos vuelven más dolorosas, es cuando Dios está trazando un plan. No todo está perdido. Mucho más adelante en el libro veremos lo que Job realmente hacía con su dinero, su tiempo, su energía. Rescataba a los necesitados, atendía personalmente a los discapacitados y moribundos, llevaba huérfanos a su casa. Incluso llegó los varones del poder de su época a los tribunales y defendió el caso de los desfavorecidos. Eso está en Job 29. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. El verso 13 dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. El 14 dice, me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. El verso 17 dice, y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Hay una nueva época para quienes esperan. Existe una respuesta bienaventurada para los que han ido a los pies de Dios a clamar por los demás. Hay una retribución enorme para quienes no desfallecen en sus oraciones. Hay una paga que no puedes contabilizar cuando eres fiel, cuando eres leal, cuando has orado a un cansado, cuando has orado a un triste, cuando has orado y clamando con el alma chiquitita de tanto llorar. Hay una nueva época para quienes son pacientes. Hay una nueva época para quienes cierran sus oídos a Satanás y abren su alma a Cristo. Hermanos, hay una parte que me impresiona mucho de este pasaje. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Fue Dios quien mencionó a Job como tema de discusión y Dios mencionó a Job en el sentido de jactarse de la piedad y del carácter de Job. No sé si suena mal esta palabra, pero Dios se sintió orgulloso de él. Dios estaba tan impresionado con Job que afirmó la descripción de Job. O sea, que describió a Job sus cosas, sus propiedades, sus hijos hermosos, su lealtad. En pocas palabras dijo a Satanás que se sentía complacido que entre los suyos hubiera un hombre así. Prácticamente lo presumió. ¿No has considerado a mi siervo Job? Por supuesto que Satanás considera a los santos de Dios. Sin embargo, ¿qué ve el diablo cuando considera a los santos? Nos ve y se asombra de la diferencia entre él y el pueblo de Dios. Él nos ve y sabe que aunque él ha caído, nosotros nos mantenemos en pie. Nos ve y se asombra de su felicidad. Conoce demasiado bien la miseria de su propia alma, pero admira y odia la paz en el alma del creyente. Nos ve y busca alguna falta para encontrar algún pequeño consuelo a su propia alma negra e hipocresía. Nos ve y busca la oportunidad de hacernos daño. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta fue la declaración de Dios sobre el carácter de Job. Cuando Job habla de sí mismo y de su situación, hay que tener en cuenta, hermano, que es Job quien habla. Cuando sus amigos hablan de la misma manera, hablan de acuerdo con su propio conocimiento, con su ignorancia. Solo en los primeros 2 capítulos tenemos un punto de vista verdaderamente objetivo sobre Job. Realmente el varón perfecto y recto, sin importar lo que sus amigos dirían más tarde. Sabemos, y Dios sabía, que Job no era perfecto y sin pecado. Sin embargo, Dios lo llamó perfecto. Significa que no importa cuán horribles hayan sido sus delitos, todos los cargos en su contra han sido retirados. Vamos a buscar que Dios se sienta complacido de nuestra lealtad. Busquemos que Dios nos presuma. No busquemos las respuestas. Mejor busquemos que Él se sienta complacido de un hombre fiel, de una mujer fiel, de un servidor leal, de una hija leal, de un hijo que no mira cuánto le dio papá, sino que se goza en lo recibido. Vendrá una paga, pero no lo hagamos por eso. No dejemos de clamar, no paremos de orar por los que oramos al principio, no paremos de bendecir. Hay algo importante en todo esto y es que es necesario que empecemos a mirarnos tal y como Dios quisiera vernos a nosotros. Si quieres escuchar acerca de otros temas más acerca de la Escritura y estos grandes hombres del Señor, yo te invito a que veas este video. No olvides suscribirte a nuestro canal si te ha gustado el video y que Dios nos bendiga.